Buenas noches, buenas noches a todos. Bueno, le damos la bienvenida a esta capacitación que tenemos el día de hoy. Gracias por su asistencia. En nombre de Lincoln Electric, pues iniciamos, le damos la bienvenida a esta charla que vamos a tener que se llama Recubrimientos Duros. Eh, no solamente, es importante decir que no solamente la soldadura sirve para hacer uniones, ¿sí? La soldadura también nos sirve para ayudar a un metal a protegerlo. Entonces uno tiene siempre el concepto de que la soldadura es para unir, en este caso, piezas metálicas. No, acá vamos a hablar un poco, bueno, no tan en detalle, realmente para hablar un poco de recubrimientos duros en soldadura hay que dedicarle bastante tiempo, pero vamos a tratar de explicarlo más, eh, digamos que resumido posible, que ustedes puedan entender un poco y mirar qué tenemos nosotros como Lincoln Electric para ofrecer en este tipo de aplicaciones en soldadura. Entonces, primero hay que definir qué es un recargue, ¿sí? Acá tenemos dos definiciones, una del Instituto Internacional de Soldadura, ese es un instituto que básicamente es muy fuerte en Europa, en toda Europa. Ellos también tienen muchas bases y muchas, digamos que investigaciones en soldadura, y a nivel mundial, pues son uno de los, digamos que de las entidades que más ha desarrollado temas en cuanto a recubrimientos de soldadura. Entonces, recargues la aplicación de soldadura sobre una superficie metálica con el fin de obtener dimensiones y propiedades deseadas. Esa es una definición, digamos que muy vaga, una definición que está muy suelta. Realmente si uno la lee, pues ahí queda como que, ¿qué será? Yo puedo aplicarle un tipo de, yo, por ejemplo, yo puedo aplicarle 70-18 a cualquier metalera y ya con eso es un recargue, ya uno queda como que ahí dando vueltas, ¿no? El Instituto Internacional de Soldadura pues tiene una definición un poco más precisa. El recargue es una operación consistente en depositar mediante el proceso de soldadura por fusión. Estamos hablando por fusión, soldaduras por arco eléctrico, soldaduras por oxigas, soldadura láser, todo lo que tiene que ver fusión, o sea, todo lo que tenemos que llevar el metal base a su punto de fusión, ¿sí? O sea que altas temperaturas, soldadura fuerte o metalización, pues no sé si han escuchado la palabra metalización, que es un proceso donde partículas de metal en polvo son impregnadas en el metal por medio de ciertos procesos de depósito, una o varias capas metálicas de composición y propiedades conocidas sobre un metal o totalidad de la superficie de un metal base determinado. Entonces, esta es una definición un poco más concreta, ¿sí? Nos dice que básicamente un recargue es darle una capa metálica a un metal base con propiedades conocidas. O sea, ese es, digamos que como que la palabra ahí que hay que enmarcar, propiedades conocidas. O sea, si yo quiero, digamos que proteger un metal que está sometido a algún tipo de desgaste, por ejemplo, a un desgaste, por ejemplo, abrasivo, yo tengo que conocer cuál es el material o el electrodo o el alambre, el material de aporte que tiene esas propiedades para que me pueda cumplir con ese tema de desgaste sometido a, a la oración, ¿sí? Entonces aquí vemos algunas fotos, por ejemplo, aquí están como unas cuchillas, ¿sí? Así que yo pongo por acá. Están como unas cuchillas que están con un tema como de soldadura de recubrimiento. Básicamente, el recubrimiento, el recargue es proteger al material. Si yo tengo un material que está sometido a algún tipo de desgaste, que tiene que ver mucho el tema de desgaste, si yo tengo un material que está sometido a un tipo de desgaste y me sale más costoso que la pieza se me desgaste y cambiar la pieza completamente, pues una de las formas más económicas de hacerlo es a través de un recubrimiento con soldadura. Entonces, esa superficie que está sometida a desgaste, pues yo tengo que buscar un material de aporte, ya sea electrodo, cuando hablo de material de aporte, ya sea proceso de electrodo revestido, proceso de alambre sólido, proceso de alambre tubular,
¿sí? Cualquier proceso de soldadura por arco que me permita, eh, que me permita tener, digamos que, esa, alargar la vida útil de ese material que yo estoy protegiendo o que estoy recubriendo. ¿Sí? Perdón, me pasé. ¿Todos sí me están escuchando? Sí, se escucha. Ah, ok. No, me está escribiendo John que se desconectó. No, Eh, acá yo lo estoy escuchando y estamos viendo la presentación. no, bueno, listo. Listo, entonces, ¿cuáles son los objetivos de un recubrimiento o un recargue duro? ¿Sí? Eh, Básicamente recuperar un elemento desechable a su forma original, empleando para tal fin un material de aporte similar. Lo que hablábamos ahorita. ¿Sí? ¿Cuáles son las características, cuáles son las condiciones de ese material de aporte que voy a utilizar? Proveer una superficie que posee las propiedades y estructuras metalúrgicas deseadas sobre un material base que no las tiene. Entonces, si tengo un material base que está sometido a un tema de desgaste, le pongo un ejemplo, una pala de una retroexcavadora, ella está sometida a un desgaste por impacto y desgaste por abrasión, por el tema de las piedras, ¿sí? Unas piedras que tienen punta afilada. Entonces, yo trato de proteger ese material, ¿sí? Pero digamos que cubriendo o protegiendo las propiedades y la microestructura del material base. Eso es súper importante en los recubrimientos. Yo no puedo cambiar las propiedades metalúrgicas o la microestructura del material base. ¿Por qué? Porque si estamos sometidos a una pala, ese es un acero que tiene ciertas condiciones donde tiene una resistencia al impacto o a cargas cíclicas bastante alta. Entonces, si yo con soldadura le cambio la microestructura a ese material y digamos que lo pongo bastante frágil, le meto temperatura, le aporto calor y le cambio la microestructura, lo que estoy haciendo es que estoy dañando el material base y posiblemente le ponga soldadura y en vez de ayudar a recuperar el material, lo que hago es que eh, se partan. Entonces metan la pala, por ejemplo, la retroexcavadora entre la pala y se parta el material. Eso es importante en el tema de, los de recubrimiento, ¿sí? Lograr mejoras económicas en el rendimiento de equipos, de los que forman parte de los elementos reconstruidos o protegidos con recargue. Permitir la realización de formas complejas. Esto también me puede permitir, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de estar en todo el tema de la molienda de caña de azúcar, donde hay una forma bastante compleja, que hay unos tipos de recubrimientos que hay que hacerle a esos tipos de equipo. Entonces, esto me permite pues soldar o hacer recubrimientos en una forma compleja. O no sé si han visto algún tipo de, que le llaman caracol, los que utilizan en todo este tema de que hacen baldosas, cosen baldosas, hacen los tablones, esos que le llaman tablones Cúcuta, todas estas ladrilleras que utilizan una mezcla de, bueno, no voy a decir una mezcla de barro, es una mezcla, realmente no recuerdo cómo se llama, pero es una mezcla como de barro, digámoslo así. No se llama así, pero bueno, una mezcla de barro que eso va erosionando, va desgastando ese caracol que va impulsando esa mezcla, que uno puede ver que si no tiene cuidado se puede hasta cortar porque el filo que deja eso, el desgaste, hace un filo bastante prominente, ¿sí? Entonces, la resistencia al desgaste de los metales depende de su microestructura, eso es supremamente importante, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de metales, hay algo en el tema de la soldadura. Cuando nosotros le aplicamos soldadura a un cierto tipo de material, básicamente estamos de alguna forma cambiando su microestructura, ¿sí? Cómo están acomodados los átomos. Los átomos en los metales tienen una, digamos que una acomodación bastante significativa que, en pocas palabras, depende cómo están asociados o acomodados los átomos, también depende de las propiedades mecánicas, propiedades metalúrgicas, propiedades físicas del material. Entonces, si tienen un tipo de microestructura que es favorable al desgaste, pues va a proceder, ¿sí? No siempre sucede la creencia popular que entre más duro el metal, más resistente al desgaste. Eso también es
un problema, porque, por ejemplo, si ven en la foto acá, aquí se ve que le echaron soldadura a un metal y la soldadura se alzó. Posiblemente la soldadura pues tenía un tipo de dureza diferente al del metal, lo superaba mucho y por esfuerzo pues se levanta, ¿sí? Para determinar cuál es el electrodo más adecuado para una aplicación en particular es indispensable cuál es el mecanismo de desgaste. Entonces, nosotros para poder, digamos que para poder definir cuál es el electrodo, cuál es el alambre, cuál es el proceso de soldadura o el metal, eh, el consumible que debo utilizar, debemos saber la microestructura del metal. Debemos saber cuál es la condición de dureza que tiene la soldadura a ser aplicada y cuál es el mecanismo de desgaste predominante. ¿Sí? Entonces, esto es la primera parte, la resistencia al gas depende de su microestructura, eso es supremamente importante. Yo, para poder seleccionar el consumible adecuado, debo primero conocer el material base. Yo no le puedo echar, no sé, hay una creencia que, o mucha gente utiliza el 70-18 para todo. El 70-18 no está diseñado para todo. ¿Sí? Nosotros para poder seleccionar un electrodo, hablando del proceso ISMAO, debemos conocer primero cuál es el metal base. Si no sabemos cuál es el metal base, pues hay varias formas, ¿sí? Hay formas costosas, hay formas más económicas, pero la mejor forma es si yo compro un tipo de metal, un tipo de acero, pues debo preguntar o debe venir con un certificado donde me dice cuál es el acero que se va a utilizar. Hay pruebas que se pueden hacer, hay pruebas de chispa que se utilizaban mucho, que todavía hay mucha gente, pues lastimosamente ya se ha ido perdiendo eso, pero la prueba de chispa, que uno pone el metal por ejemplo, en un esmeril, una piedra de esmeril, y depende de la chispa cómo sale, me puede dar una indicación de qué metal es, o la forma un poco más costosa, llevarlo a un laboratorio y mirar su microestructura, pues, y ahí me puedo analizar cuál es el material, perdón, el metal que voy a soldar. En temas de las desgastes, pues ahí no debemos digamos que no debemos ser expertos en determinar por qué se dio el desgaste, no, sino saber cuál es el desgaste. Entonces, eso es supremamente importante. Principal mecanismo de desgaste. La composición que les había hablado del metal base, la soldabilidad del metal base respecto al material de soldadura a depositar. Bueno, siempre que nosotros aplicamos soldadura sobre un material, sobre un metal, esa soldadura, digamos, ese cordón, para que me entiendan un poco, que queda ahí, se llama metal de soldadura. Ese metal de soldadura es diferente al metal base. Digamos que es una nueva aleación, es diferente. Esto casi siempre no quiere decir que ahora yo voy a soldar un acero al carbono A36, que es un acero muy común, que ahora tengo que hacerle pruebas cada vez que sueldo para ver cuál fue la composición química o cuál fue la microestructura del metal de soldadura. No, pero sí hay ciertos metales donde esto es importante, por ejemplo, en los aceros inoxidables. Hay un diagrama, sí, hay un diagrama que me permite a mí saber con el carbón equivalente, ¿sí? Es una fórmula que me dice el níquel equivalente, el cromo equivalente. Básicamente me dice puede ser el resultado del metal de soldadura. Entonces, depende si va a ser una estructura austenítica, martensítica. Ya metiéndonos un poco más en microestructura, digamos que eso es importante. No, como les digo, no en todos los metales. En algunos metales que su condición de temperatura, básicamente cuando uno le mete temperatura al metal, en este caso soldadura, a través de soldadura, pues podemos cambiar la microestructura del metal. La dilución es importante. ¿Qué es la dilución? Es la mezcla resultante del material de aporte al aplicarse sobre el material base. ¿Sí? Entonces, esa dilución es qué tanta cambio me puede hacer el metal de aporte. Hablemos de un ejemplo de un electrodo en el metal base. En el tema de recubrimiento es supremamente importante, como les dije al inicio. Nosotros no debemos cambiar la microestructura del metal base en el recubrimiento. No debemos dañar el metal, porque lo que estamos haciendo es protegerlo y con el recubrimiento, si lo vamos a dañar, pues no estaríamos haciendo nada. ¿Sí? También cuando existen muchos mecanismos de desgaste, por ejemplo, tenemos desgaste
metal-metal, no sé, una máquina que esté sometida a metal-metal, pero también esté sometida a desgaste por abrasión. Entonces, ahí hay que comenzar a probar electrodos diferentes, en este caso, o alambres tubulares, alambres sólidos, alambres tubulares, diferentes para ver cuál es la mejor aplicación o la complicación más conveniente. En el tema de recubrimiento, digamos que es mucho ensayo y error, realmente. Hay unos recubrimientos que son ya muy conocidos, por ejemplo, lo de las palas de las retroexcavadoras. Son recubrimientos que digamos que son abrasivos, ya uno conoce, y digamos que un cliente o una empresa nos dice, mire, es que yo tengo un problema con unas palas, eh, las palas de una retroexcavadora, necesito un electrodo que me recubra eso y me proteja. Ya uno sabe que eso está sometido a abrasión y impacto moderado, pues ya uno sabe cuál tipo de electrodo es. Uno dice, mire, utiliza el Gridur 600 sin ningún problema, porque ya son pruebas que se han hecho. Pero si viene otro tipo de recubrimiento, por ejemplo, un desgaste por corrosión, tantos sistemas de corrosión que hay, tanta oxidación que hay, pues ahí sí toca como que entrar a mirar cuál es la mejor opción. ¿Y cómo es que se hace? Pues, haciendo aplicaciones y probando para ver qué resultado vamos a obtener, cuál es el mejor resultado. ¿Cuáles son los beneficios? Incrementar la vida útil de la pieza de trabajo, reduce costos de mantenimiento, reduce el número de piezas en stock, es importante, reduce el tiempo de paros en la producción, cambiar una pieza, hacer recubrir o cambiar una pieza en su totalidad o recuperarla con soldadura, pues es mucho más, el tiempo es mucho más reducido, ¿no? Disminuye los costos de sustitución, piezas nuevas por piezas usadas. Hay piezas complejas, hay piezas que yo he conocido empresas que me dicen, mire, la pieza la tenemos que mandar a pedir a 6 meses antes, porque nos dura 6 meses en traerla. Entonces, la mejor opción es recuperar esa pieza con soldadura y tener piezas ahí listas para ser cambiadas rápidamente. ¿Sí? ¿Cuáles son los mecanismos de desgaste? Básicamente hay 8 mecanismos de desgaste, no vamos a entrar mucho en detalle, vamos a hablar un poco rápidamente de ellos. Abrasión, ¿sí? La abrasión se da con partículas muy duras, pueden ser partículas pequeñas muy duras como la arena, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una pala que es como un tema de carbón. Acá también tenemos también que está básicamente sometido a abrasión con la arena, puede generar abrasión en el metal. Cavitación, pues más que todo se da con fluidos, con líquidos. Corrosión, digamos que en las zonas donde costeras, donde hay mucha salinidad por el tema de iones, bueno, puede haber un tipo de corrosión y ese tipo de corrosión pues va desgastando el material. Choque térmico también es un desgaste no muy común, pero sí lo hay. Digamos que en esas calderas que están a altas temperaturas, 800, 900 grados, pues los metales tienden a tener básicamente mucho desgaste por el choque térmico. Deslizamiento, erosión, impacto también, por ejemplo, si yo cojo los volcos de los camiones y en eso le cae piedra, le caen cosas que tienen filo, pues también se, se va gastando o se va desgastando el metal, ¿no? Ah, bueno, aquí leo que me dicen que que le estaban contando ahorita el barro es arcilla, gracias a Miguel López, es arcilla, sí. Rodadura también, por ejemplo, aquí tenemos estas ruedas, no sé si las logran identificar, estas son las que le llaman creo que el rueda loca, bueno, depende de la región. Aquí es donde va montada la cadena de oruga, ¿sí? La oruga de una, por ejemplo, estas que se ven acá, estas ruedas que están acá en estas máquinas que son de oruga, son máquinas amarillas de oruga, como las que están arriba, las máquinas amarillas de oruga, por aquí va rodando esa cadena, ahí hay un desgaste metal-metal, pues es mucho más barato recuperar eso con soldadura que cambiar la pieza y comprar una pieza nueva, ¿no? Eso también es importante. Ahora, ¿cómo podemos hacer esos recubrimientos? Pues los podemos hacer con electrodo revestido, ¿sí? Con arco manual, electrodo revestido. Tenemos un recubrimiento, digamos que no son piezas grandes,
sino que son recuperaciones pequeñas. Vamos a hacer un balde de una retroexcavadora y vamos a hacerle un tipo de recubrimiento, pues lo podemos hacer con electrodo o con proceso semiautomático, con proceso MIG, alambre sólido o alambre tubular, ya sea protegido con gas o sin protección gaseosa, o con soldadura automática también lo podemos hacer. Como la foto que está arriba, están haciendo como un recubrimiento de una placa, o por ahí, bueno, o lo que están haciendo acá, están haciendo un hard banding, están recubriendo todo lo que tiene que ver con el tema de tuberías de perforación de petróleo. Bueno, aquí lo están haciendo manual, pero normalmente eso se hace de forma mecanizada o de forma automatizada. O con arco sumergido, perdón, y me devuelvo, estas ruedas locas que le llaman, esas las recuperan con arco sumergido. ¿Por qué? Porque aquí se ven pequeñas, pero son ruedas que tienen un diámetro bastante grande y hacerlo con un proceso manual, pues tomaría mucho tiempo y aparte de que la velocidad y todo el tema de la implicación del aporte térmico estaría bastante afectado. Entre el proceso sea más automático, pues es más rápido, lo que hace es que el aporte térmico disminuya. El proceso de arco sumergido, los que de pronto no conocen arco sumergido, es un proceso que tiene un aporte térmico bastante alto, o sea, genera bastante calor en el material, pero como tiene unas velocidades bastante grandes, pues básicamente el aporte térmico disminuye. Entonces, se pueden hacer por todos los métodos, digamos así, convencionales por arco eléctrico. Electrodo revestido, proceso MIG, proceso flux core, ya sea con alambre tubular o alambre autoprotegido, con arco sumergido, sí, con todos los procesos de soldadura por arco comunes que ustedes de pronto conocen, podemos hacer recubrimientos. ¿Sí? Bueno, aquí hay una foto donde lo están haciendo de forma manual el recubrimiento, pues eso ya básicamente no se utiliza mucho. ¿Sí? Ahora, el recubrimiento está asociado mucho con la dureza. Una de las pruebas que se le hace uno a un recubrimiento, por ejemplo, es la dureza. La dureza, pues, digamos que, como decíamos al principio, o como estaba ahí escrito, entre más duro tiene mejor recubrimiento, entre más duro el recubrimiento mejor, pues no siempre sucede, pero la dureza sí tiene que medir, porque la dureza sí está, digamos que hace parte de ese recubrimiento. Entonces, ¿qué es dureza? ¿Sí? La dureza básicamente es la resistencia que pone un metal a la deformación plástica, generalmente por indentación, rayado o el corte. Básicamente, en términos de Castillo, la dureza es un material, un metal que no se deje ni rayar ni penetrar. Entre no, ¿sí? Entre ponga oposición a eso. Por ejemplo, yo les digo un vidrio y un acero, no sé, un acero 10 20, un acero que tenga un porcentaje de carbono bastante bajo. Eh, yo, si intento rayar el vidrio, ¿qué pasa con el vidrio? Se va a romper, ¿sí? Se va a romper. Así es como cortan el vidrio. Si intento penetrar el vidrio con un clavo, digamos que lo va a penetrar, se rompe. Si yo cojo con la misma, digamos que con un pedazo de acero, con el mismo pedazo de acero que raya el vidrio y trato de rayar el metal se va a rayar. Hay metales que se dejan rayar. O sea que yo puedo deducir que el vidrio tiene mayor dureza que un metal, ¿sí? Que muchos metales. Porque no es que no se deje romper. Oh, la dureza no es que uno lo tire y no se partió. Ay, esto entonces es duro. No. Es que no se deje rayar ni penetrar. ¿Sí? Eso es importante. ¿Cómo mido la dureza? La puedo medir por tres escalas, la conocemos, no sé si la han escuchado, escala Brinell, conoce como HB. Básicamente se utiliza mucho para metales suaves, metales que se pueden maquinar, son metales suaves, se pueden maquinar. La dureza Rowell o HRC o Rowell C, también lo conocen. Metales duros, ¿sí? Consideran metales duros, no maquinables, pues tienen un proceso de maquinación bastante complicado. Y la dureza a escala Vickers, que mucho no se utiliza mucho en soldadura, digamos que no es muy utilizada en soldadura, pero sí es muy utilizada en laboratorios. Por ejemplo, hay durezas Vickers cuando son, digamos que elementos muy, muy duros, casi lo más duro en la escala de Mohs, no sé si lo han escuchado, lo más blando es
el talco, ¿no? Y lo más duro, para el elemento más duro que hay hasta el momento es el diamante, ¿sí? Entonces, hay durezas que, por ejemplo, cuando son metales muy duros, semejantes al diamante, y como eso se hace en laboratorio, pues muchas veces se utiliza la escala Vickers, ¿sí? ¿Por qué les mencionamos esto? Porque para uno poder seleccionar el tipo de metal perdón, el tipo de consumible o el tipo de electrodo, necesariamente yo tengo que conocer cuál es la dureza que me da la soldadura, no el electrodo, la soldadura. Y eso donde me lo dice en la ficha técnica. ¿Listo? Entonces aquí hay unos ejemplos, por ejemplo, para medir el Brinell, básicamente es una bolita, es un balincito que se aplica una carga entre más o menos 62.5 kilos y eso me da pues una profundidad, se hacen unos cálculos y se mira esa profundidad y eso me da un tipo de dureza. Para el ensayo Rowell C o Rowell, pues ya utilizo unas cargas mayores, el identificador es un poco diferente, es un triángulo que puede ser punta de diamante o bueno, algún metal o algún material que sea bastante duro, puedo utilizar. Y eso también pues me da una profundidad, esa profundidad se mide. Acá creo que no tengo Vicker, pero el Vicker básicamente también es un indicador en forma piramidal, ¿sí? Yo puedo hacer, por ejemplo, microdurezas. Yo puedo coger materiales y medir la microdureza de un material, ¿sí? Hay materiales que son supremamente duros, más duros que los mismos aceros. Y pues yo puedo medir esa dureza microestructuralmente para conocer un poco más en detalle el metal. Esta es una tabla de equivalencias donde me dice la escala Brinell, la escala Rowell C, la escala Vickers, ¿sí? Entonces, más o menos, por ejemplo, un 900 Vickers más o menos me da 67 Rowell C. Ya uno puede decir, bueno, si es una dureza bastante alta. Si ven las carabrines, son durezas materiales blandos, durezas intermedias. Llego hasta 618 Brinell, pero ya de ahí para adelante, pues ya comienzo a homologarlo a Rowell. Entonces, casi siempre los metales los hacemos con Rowell, porque vamos a encontrar durezas bastante altas, ¿sí? Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Para que si tienen alguna duda o algo, alguna pregunta hasta esas definiciones. Bueno, hasta el momento no tenemos ninguna mano levantada y tampoco tenemos preguntas en el chat. Ah, ok, gracias. Listo, entonces, ahora, ¿qué tenemos? Como les digo, digamos que es una introducción. ¿Por qué? Porque, bueno, no nos da el tiempo, el espacio, porque es un tema, pues, que uno puede hablar más ampliamente para que entienda, pero estos son como los conceptos básicos que ustedes tienen que tener en cuenta cuando vayan a solicitar o vayan a necesitar un tipo de electrodo o vayan a hacer algún tipo de trabajo de recubrimiento. Entonces, ya saben, tres cosas fundamentales. ¿Cuál es el metal básico que voy a soldar? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Sí? ¿Cuál es el mecanismo de desgaste que se está dando? Y con eso, pues puedo seleccionar el tipo de consumible que necesito. ¿Sí? Digamos que ustedes van a Home Center y dicen, mire, es que a mí se me está desgastando un pedazo de hierro. La persona que lo vas a atender o van a Lincoln y nos preguntan, es que yo tengo desgaste en un pedazo de hierro. Pues, listo, y pues queda uno ahí como que no sé, no sé qué decirle. Toca preguntarle, mire, ¿cuál es el mecanismo de desgaste? No, mire, es que yo no me sé, pero eso es que está metido en la tierra y es una pala que trabaja en la tierra y hace un... Ah, ok, estamos hablando de desgaste abrasivo. No, es que hay un desgaste, es que eso se me está oxidando, ¿sí? Eso se me está oxidando y el desgaste va siendo... Ah, entonces hay un desgaste con temas de corrosión. Sí, entonces uno más o menos debe identificar eso para poder seleccionar el producto, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos?
Hablemos primero de lo que nosotros acá tenemos nacionalmente, ¿sí? Lo que producimos acá en Colombia, la planta en Bogotá, ¿sí? Y nuestros electrodos, estamos hablando de electrodos revestidos, nuestros electrodos para desgaste se llaman Gridur, apréndanselo, Gridur, ese es nuestro electrodo, entonces ya ustedes saben que cuando vayan a solicitar algún tipo de electrodo de desgaste digan, necesito un Gridur, ya después miramos para cuál es el gridor que necesitan, pero ya lo tienen identificado. Entonces, ¿qué tiene la ficha técnica? Es importante entenderla, ¿sí? Y esto ustedes pueden meterse en internet y ponen gridur y les puede aparecer una tabla o varios electrodos donde están cuáles son los gridur que hay. Entonces, por ejemplo, me dice, ¿cuál es la aplicación? Porque si yo digo gridur 350, quedo como un poco perdido, ¿no? Entonces yo miro, porque en la ficha técnica me dice cuál es la aplicación. Entonces me dice, recargue de piezas que requieren resistencia a la abrasión media combinada con impacto y compresión, fricción metal-metal, tales como rodillos, poleas, granajes de acero fundidos, zapatas de freno, eslabones, granajes de mando y poleas extensoras de tractores medianos y livianos. Si me entienden, si ustedes dan cuenta que hay una explicación bastante amplia de dónde yo puedo utilizar ese electrodo. Por ejemplo, aquí hay una fotico, aquí esta rueda que por acá va una banda que también sufre un desgaste, recuperación bueno, este es un piñón helicoidal, creo que es. Aquí hay desgaste, esto es una rueda que va sometida, va montada en una polea, hay desgaste. Aquí miren lo que les decía, es súper importante, dureza Rowell y dureza Brinell. Entonces me lo dan los dos tipos de dureza de escala, la Rowell y la Brinell. Entonces ya yo sé que más o menos está entre 36 y 43. El Rowell es una dureza intermedia, pues más o menos. Me dice la composición química del metal, pues ya entrar un poco más en detalle, con esa composición química yo puedo meterlo en una tabla y más o menos puedo saber cuál es la composición química final de la aplicación utilizando el metal base, ¿sí? Entonces aquí hay una gama bastante amplia, el Gridur 600, que es uno de los electrodos que nosotros más vendemos para el tema de dureza. ¿Por qué? Porque básicamente son equipos de movimiento de tierra, equipos agrícolas, cualquier parte que sea sometida a abrasión e impacto. Entonces, eso se utiliza mucho en la industria, pues que hay movimientos de tierra, el Gridur 600, de pronto, alguno de ustedes que esté conectado acá, de pronto hasta lo ha utilizado, ¿sí? Entonces, es un electrodo que se vende mucho, que lo utilizan mucho en la industria, porque es el electrodo, pues, como lo más común que se ve. Si hay otros tipos de desgaste con otras empresas, pero son un poco más reducidos. El tema de la minería, de extracción de carbón, todo eso, pues ese tipo de equipo siempre va a sufrir desgaste. Y una de las opciones es Gridur 600. En electrodo, ahora, está el Gridur 3, también piezas que están sometidas a metal-metal, básicamente son piezas que están sometidas a metal-metal, desgaste metal-metal. El Gridur 7 ya son piezas porque están sometidas a un desgaste, digamos que algún tipo de material, el material debe ser un acero cementado, bueno, ya es un poco más especializado. El Gridur 60, ¿sí? Por ejemplo, está sometido a desgaste por alta abrasión e impacto moderado. O sea, si yo quiero utilizar el Gridur 600, eh, es un desgaste abrasivo moderado. Aquí es desgaste por abrasión, por una alta abrasión, donde ya hay demasiado desgaste por la abrasión, pero utilizo mejor el Gridur 60 porque tiene mayor dureza. El Gridur 42A también, pues todos esos dientes que están, digamos que, recubrimientos de aceros al manganeso, austenítico, todos esos aceros que se utilizan para digamos que están metal, eso se utiliza mucho este electrodo. El tema del azucarero, todo ese tema bueno, no sé si ven esta gráfica, esto es con los, eh, digamos que los rodillos que muelen todo ese tema de la caña y el bagazo. eh, este electrodo se utiliza mucho para ese tipo de aplicación. Es más, este electrodo creo que hasta tiene un nombre, le dicen como el electrodo azúcar o algo así. Es muy conocido en la industria del segmento azucarero, el segmento papelero, ¿sí?
si ya yo tengo digamos que un desgaste por corrosión, pues ya tendría que utilizar un tipo de electrodo que su base sea acero inoxidable, como el Grino 126, que ya es un tema ahí de corrosión, altas temperaturas por corrosión, entonces también se utiliza. También tenemos productos importados, electrodo revestido. Nuestros productos importados son Warshield, son productos europeos, perdón, productos que son fabricados en Estados Unidos. También está un tema, también tenemos un Warshield para, por ejemplo, para recubrimientos metal-metal, para desgaste por abrasión, ¿sí? Para desgaste por impacto, para aceros que tengan, digamos que sean muy duros también. Cuando estos aceros muy duros, el desgaste también es pronunciado, también se puede recubrir eso. Para impacto severo, por ejemplo, para abrasión severa. Estos son electrodos, ¿no? Para tornillos sin fin, rodillos trituradores, mezcladores, cuchilla de bulldozer. Pero bueno, digamos que estos son recubrimientos que los puedo hacer con electrodo porque no es grande la pieza, porque son recubrimientos que lo puedo hacer con electrodo porque son pequeños recubrimientos. Pero digamos que si ya hay que hacer recubrimientos altos, bueno, alto me refiero a grandes cantidades, pues el electrodo ya como que quedaría ahí porque igual es un proceso bastante versátil, pero es un proceso discontinuo. El electrodo se me va a acabar, tengo que hacer empalme, ahí puedo tener problemas y necesito recubrir, no sé, pongamos un ejemplo, una placa de 1 metro por 1 metro y hacerla con electrodo, aporte térmico, consumo de varilla y reinicio, pues tengo que poner prueba, pues ya debería cambiar un proceso semiautomático. Para eso también pues tenemos todo lo que es con alambre, ¿no? Alambres tubulares, los lincores, los traemos pues de nuestra planta en Estados Unidos, el Lincore 33, el Lincore 32S, digamos que ya son alambres tubulares, entonces es un proceso que ya puedo automatizar, lo puedo hacer manual, ¿sí? Igual, pero ya lo puedo automatizar, puedo ponerle, no sé, una tortuga, un brazo robótico o algo que haga un tipo de aplicación. Por ejemplo, nosotros en Brasil tenemos una planta que es especializada en todo el tema de recubrimientos, soldaduras especiales, y ellos, por ejemplo, tienen un tipo de recubrimiento para recuperar piezas con un alambre tubular. El alambre tubular genera escoria. Entonces, si yo quiero alzar esa capa, si quiero hacer un recubrimiento de una capa, porque se determinó que hay que hacer una capa, no sé, de 2 centímetros, por ejemplo, yo puedo hacerlo, yo puedo comenzar, si lo hago mecanizado, tendría que parar, o si lo hago automatizado o manual, tendría que parar, quito la escoria, volver a iniciar. No, nosotros tenemos un desarrollo que podemos soldar sobre escoria y esa escoria lo que hace es que va subiendo, va subiendo, va subiendo, no hay atrapamiento de escoria, va subiendo y al final pues queda la escoria total del recubrimiento. Entonces ya es un alambre que nos permite hacer recubrimientos de forma automatizada, por ejemplo. Ahora está muy de moda el tema de la automatización, de un brazo robótico, un cobot, un robot colaborativo, donde le podemos poner un tipo de alambre y hacer recubrimientos hasta donde haga una reconstrucción dimensional. El metal se me desgastó, pongámosle algo exagerado, 5 centímetros. Yo necesito recuperar esos 5, perdón, 5 milímetros, 5 centímetros, no, 5 milímetros. Yo necesito recuperar esos 5 milímetros. Sí, lo hago con un proceso semiautomático, pero bueno, hago la primera pasada, tenemos que subir 2 milímetros, 3 milímetros. Limpio es un tiempo perdido, básicamente, pero con estos nuevos alambres, pues yo puedo hacer la primera pasada, monto enseguida la otra pasada sin hacerle ningún tipo de limpieza, porque la escoria pues, está diseñada para que vaya subiendo. Desgaste metal-metal, los Lincore 40, Lincore 55, Lincore 55 5G. Aquí está el Rowell, me dice para qué sirve, ¿sí? Eh, el Lincore M, el Lincore Frogman, que también es muy utilizado también, ¿sí? Son alambres tubulares, ¿sí? Ya son, pues ya el Lincore M, el Lincore 15 cromo, pues es ya un poco más especializado,
¿sí? Aceros al manganeso, altas temperaturas, ¿sí? Tengo que controlar entrepases. Eh, Abrasión severa, alambre tubulares, el Lincore 60, que también se utiliza mucho. Eh, Esto es, les digo que el tema de recubrimiento, pues es un proceso eh, largo. Yo no puedo soldar. Vamos a hacerle recubrimiento a cualquier metal, como todo. Hay metales que le puedo hacer recubrimiento sin ningún problema, pero hay metales que tengo que hacerle un proceso de calentamiento, un proceso de pre, de post, ¿sí? Cierta temperatura. O sea, hay metales que hay que hacerle. Entonces, son procesos bastante, pueden llegar a ser procesos bastante costosos, ¿sí? Pero siguen siendo más económicos que cambiar una pieza entera, ¿no? Alambre tubulante para abrasión más impacto, el Encore 50, ¿sí? También hay para alambre para arco sumergido, ¿sí? También la línea Lincore, pero para arco sumergido. Así como tenemos Lincore para alambres tubulares, también tenemos Lincore para arco sumergido. Entonces, por ejemplo, esta rueda es no sé si la han visto, esta rueda locas, en muchas diapositivas que mostré está, porque para recuperar estas ruedas se utiliza mucho arco sumergido, ¿sí? Es un proceso rápido, un proceso óptimo, un proceso que tiene muy buenas características, ¿sí? Y es supremamente rápido. Miren lo que hay del Encore, por ejemplo, el Encore 410 Nimo, que se utiliza mucho, por ejemplo, este es un recubrimiento que se utiliza mucho en esas eh, turbinas, en las palas de las turbinas o en los álabes, pues, en los álabes de las turbinas de generación de energía como hidroeléctrica, que son como una tipo cuchara que se llaman turbinas Pelton. Se utiliza mucho el Encore 4, el 410 Nimo, porque ese es un acero que tiene un alto contenido de carbono, ese es un acero martensítico que tiene bastante dureza y tiene digamos que tiene bastante dureza y tiene un tema de corrosión ahí porque eso está bajo agua, ¿no? Eso le cae agua. Y el agua, pues, por muy filtrada que la pongan en una hidroeléctrica, siempre viene con tierra, con arena, con todo. Y eso, pues, produce un desgaste abrasivo bastante significativo. Entonces, eso se utiliza mucho, ¿sí? Ese puede estar en hacer, por ejemplo, este es el Encore 410 Nimo, el 410 Nimo para recubrimiento. Nosotros lo tenemos en electrodo, en alambre sólido, en alambre tubular, en arco sumergido. Tenemos una gran variedad, ¿sí? Una gran variedad para el tema de recubrimiento. Y en alambres tubulares, pues, digamos que Lincoln, pues, ustedes pueden entrar a la página de Lincoln y mirar. eh, es uno de las empresas que más tiene alambres tubulares en recubrimiento. Tenemos una gran gama, como la están viendo acá. Y acá faltan algunos, ¿no? Eh, bueno, entonces, como les digo, espero que hayan entendido un poco el tema de los recubrimientos, todo lo que nosotros podemos ofrecer en el mercado. Eh, Esto nos ayuda porque pues, podemos ser la primera opción y cuando ustedes piensen en recuperación de piezas, podemos ser la primera opción del mercado. ¿Tienen alguna pregunta? Hasta el momento no, ninguno ha levantado la mano, tampoco tenemos preguntas en el chat. Ah, como que Dice que entendieron todo todo. está claro. Ujú. Ah, bueno, bien, ok. Listo. Entonces yo creo que podemos dar por terminada la capacitación del día de hoy. Sí. Listo. José, muchísimas gracias. Socios, muchísimas gracias por haberse conectado. Recuerden que el día de mañana tenemos nuevamente capacitación para que por favor ingresen. Entonces, feliz noche. Muchísimas gracias a todos por haber asistido. Que descansen. Hasta luego. Muchas Tengan gracias buena a todos. noche. Bueno, vale. Gracias. Chao.
Ah.